la siguiente parte de la mañana debe hablar de glándulas salivares. ¿Cuántas? Glándulas salivares, faringe y esófago. 3 glándulas salivares mayores: parótida, submandibular y submandibular. La primera, ubicada en la región lateral de la cavidad bucal. Las dos últimas, en el piso de la cavidad bucal. Si hago la alusión de glándulas salivares mayores, por reducción, hay glándulas salivares menores. Los varones van a hacer un examen tacto rectal para ver si hay hipertrofia prostática o prostatismo, que se encuentren los jóvenes, y a las damas les vamos a pedir un examen de orina para ver si hay cistitis en promedio. Voy a pedir el apoyo de laboratorio clínico de tecnología. La parótida de jóvenes. Todas son de estructura acinar y monólogos. El tipo de secreción serosa o mucosa, o puede ser mixtas. En cuanto a superficie de la glándula parótida, se le despliega a la manera de un prisma o triángulo. Tiene una cara externa, una base, una superficie superior, un borde anterior y un borde posterior, obviamente el borde interno. ¿Dónde específicamente es la ubicación que tiene la glándula parótida? En una estructura que se llama la celda parótida. Y esa celda parótida está en relación con una estructura que ya lo regresamos en la anatomía 1. Se llama naranjas. Premia, que lo recuerdo. Señorita. ¿Cuál? Fascia cervical superficial. ¿Qué fascia? ¿Qué fascia cervical? De la monoplasia. ¿Cuál? La fascia cervical superficial. Entonces, producto del desdoblamiento que tiene esta aponeurosis cervical superficial en relación con la glándula parótida y en relación con la mandíbula y el arco cigomático, se instala lo que se llama la celda parótida. Y en esa celda parótida está inmersa la glándula parótida. ¿Estamos? Esta es la parótida de jóvenes. Obviamente esta línea que está delimitando es la celda parótida. Y de relaciones anatómicas por delante aquí tiene al músculo más interno. Por detrás a qué músculo, lo que les dije, al bíceps, al tercio superior y específicamente el borde anterior del músculo esternocleido, mastoideo. Esta es la superficie externa y esta es la interna. De relaciones anatómicas, la cara externa, ¿en relación con quién? Con el tejido celular subcutáneo y la aponeurosis, obviamente, cervical, la hoja externa. La cara posterior, obviamente con la apófisis mastoides y el ramillete riolano en relación con la apófisis estiloides, donde se insertan 3 músculos. La cara anterior en relación con el borde anterior de la mandíbula. Tiene las relaciones intrínsecas. Y aquí, jóvenes, esto es lo más importante que ustedes deben recordar de la glándula parótida. Tiene relaciones anatómicas, 2 relaciones anatómicas importantes. 1, con la carótida externa. 2,
con el plexo parotídeo del séptimo par craneal, que mejor lo evidenciamos aquí. ¿Qué es esto, jóvenes? Es el nervio facial por fuera del agujero estilo-masculino. ¿Qué comportamiento tiene respecto a la glándula parótida? Imaginen esto, la glándula jóvenes así. Lo atraviesa el parénquima parotídeo. Y una vez que atraviesa el parénquima parotídeo, ¿qué hace? Recién vienen los ramos netamente faciales, ramos temporales, bucales, etc. Sí, vuelvo a repetir. Plexo parotídeo del séptimo par craneal, pero como solamente relación anatómica. En ningún instante estoy diciendo que los ramos o las diferentes porciones del facial lo inervan a la glándula. No. ¿Está claro? Es otro tipo de la inervación que tiene. ¿Listo, jóvenes? Y como glándula, obviamente, tiene su conducto excretor. Es una glándula exocrina, porque tiene conducto. Y las características del conducto, obviamente 5 a 6 centímetros de longitud, 3 centímetros por medio de diámetro. Las relaciones anatómicas de este conducto ya se les precisé a su momento. ¿Por qué es bueno tener en consideración la longitud y el diámetro? Chicos, porque aquí se puede instalar patología. Puede formarse cálculos. ¿Sí? Y obstruyen, por supuesto, la secreción de la glándula. Ahora, ¿y por qué es importante tener en consideración las relaciones anatómicas? Porque cuando se instala alguna patología en la glándula, obviamente debe ser retirada la glándula. Y quien trabaja esto debe tener mucha consideración con esas relaciones anatómicas que les he precisado del séptimo y la arteria carótida. Igual jóvenes, su orificio de desembocadura, que ya se los mostré cuando hemos hablado de la pared de la cavidad bucal. Lo mismo. La irrigación tampoco necesito comentárselo porque esto ya es tema revisado en anatomía 1. Igual, el drenaje venoso. Y aquí sí algo nuevo de repente, que es en la cadena ganglionar cervical. Ahí es el drenaje linfático específico que tiene la glándula parótida. Siguiente glándula, ya de la región lateral que estamos acá, jóvenes, nos vamos al piso de la cavidad bucal. ¿Qué superficie es esta? De la mandíbula y los músculos que están viendo. Fuerte. Te enmudecieron otra vez. Póstero interno, no puede ser póstero interno. Es superior, endobucal, ¿no es cierto? Con lo que estamos viendo aquí, ¿qué cosa es? La superficie superior del músculo nigroideo y del género. Entonces, si esto es superior, ¿qué ubicación específica tiene la glándula submucosa? Por debajo del músculo nigroideo. Y su polo anterior está en la cara superior de este músculo. ¿Listo, jóvenes? En cuanto a la forma esquemática triangular, se divide en 3 caras y 3 extremidades. Tiene un conducto objetor, que es el conducto del cuerpo, que lo tienen aquí. 4 a 5 centímetros de longitud por 2 a 5 centímetros de diámetro. ¿Y dónde desemboca? Cuando les describí el piso de la cavidad bucal, les he hablado del tecnido sublingual, adyacente a esos están los dos. Y eso cuando ustedes llegan a casita, levanten la lente, se miren al espejito y lo van a ver al conducto. ¿Listo, jóvenes? Ahora, ¿dónde se ubica específicamente esta glándula? Así como hemos descrito una celda parotídea en relación con la aponeurosis cervical superficial, igual. Esta tiene una celda submaxilar.
en relación con la misma aponeurosis cervical superficial. Obviamente de inserciones en el borde de la mandíbula, en el borde superior, y acá obviamente el hueso tiene una fosa en la cara interna de la rama horizontal de la mandíbula, la fosa superior. Pues ahora es menester, jóvenes, que se recuerden ustedes los detalles óseos anatómicos de la que hemos escrito de la mandíbula. Sí. Adelante, señorita. Ya me dio su emoción. Inclusive, jóvenes, ustedes acá ya están viendo las relaciones anatómicas con el medio. Y aquí está el orificio interior. La siguiente glándula, la glándula submandibular. Aquí está la fosa, esta es la submandibular, submandibular o submaxilar. De las relaciones anatómicas, como vuelvo a repetir, está en la célula submaxilar, igual, desolamiento de la aponeurosis cervical superior. Tiene una cara interexterna, una superexterna. Este es el esquema ilustrativo para hablar de las relaciones anatómicas que tiene. La cara superexterna en relación fundamentalmente con el músculo pterigoideo interno, la cara inferexterna con el músculo platino, la cara interna en relación con el músculo giuloso y miloideo. Es un triángulo que se escribe en esta superficie, cuyos límites también los tienes precisados ahí, que se llama el triángulo de Pirogov, cuyo contenido o la importancia es para ubicar a la arteria lingual. Igual, las relaciones anatómicas en cuanto al conducto excretorio, ya también se lo comenté. Este es el conducto que ya se lo mostré en su momento. Irrigación, obviamente tiene que saberlo, ¿sí? El linfático igual. Y aquí tienen la inervación. ¿Qué nervio es este? Bueno, no lo saben todavía, pero es el nervio lingual. Es una ramita nerviosa, obvio, del tercer ramo que tiene el quinto par craneal, y en su recorrido que se la una. No se ve esta estructura amarillenta así diagonalmente. Ese es el nervio de la cuerda del tímpano, ramito extrapetroso del séptimo par craneal, que se le adosa o lo utiliza el nervio lingual, y a través de este nervio tiene las propiedades secretoras, después que hace sinapsis en el ganglio submandibular, que da propiedades secretoras a la glándula submaxilar y a la glándula sublingual. Y paralelamente este mismo nervio recoge ¿qué? La sensibilidad gustativa de la superficie de la lengua. ¿Sí? Por tanto, este nervio con estas diferentes funciones que les acabo de comentar es un nervio mixto. ¿Estamos? Porque tiene sensitivo y sensibilidad gustativa, sensibilidad táctil y ¿qué más? Tanto hay apoyitos ya cuando hablamos del sistema nervioso tienen que saber de eso. Siguiente glándula joven es la glándula sublingual. Esta sí está por debajo de la superficie en sí de la cara inferior de la lengua y por encima del músculo miloioideo, por encima del músculo miloioideo. La cara externa es convexa, la cara interna está en relación con el conducto de la glándula que hemos comentado antes. El borde inferior está con un músculo genioideo que lo vieron en el primer esquema, el superior está en relación con la mucosa prácticamente de la cavidad bucal o la cara inferior de la lengua. El extremo posterior está en relación con el extremo anterior de la glándula anterior que hemos comentado, y el extremo anterior prácticamente ocupa la relación con la estructura ósea de esa porción de la mandíbula.
estos jóvenes, a diferencia de las dos glándulas anteriores, no tienen celda parotidia. ¿Sí? Y la otra diferencia, la parótida y la submandibular, hemos hablado de conductos específicos secretores. Este tiene una serie de conductos, obviamente adyacentes a los conductos secretores de la glándula submandibular. Tiene varios conductos secretores mayores y menores, prácticamente diseminados en la superficie de la cavidad bucal inferior de la lengua. ¿Listo? Lo mismo, jóvenes. Igual. Y para terminar esto en relación con glándulas, lo que quedaría por describir son las glándulas salivales menores. Y para que sea entendible y economizar tiempo, las glándulas salivales menores están ubicadas prácticamente en toda la superficie de la lengua, incluyendo la mucosa de los labios. ¿Estamos? Ahí están así jóvenes. Este es el esquema más ilustrativo para precisar la ubicación de las glándulas salivales. Siguiente porción del tubo digestivo. Todo lo que está representado en verde, jóvenes, está representando aquí el territorio de extensión que tiene la faringe. ¿Y dónde se inicia la faringe? Premio al que me lo diga. Señorita. ¿Cómo se llama ese estadio anatómico que tiene la apófisis basilar del occipital en su superficie endo o exocraneal? Exocraneal. ¿Cómo se llama el estadio? Tubérculo faríngeo. Ahí se inserta la aponeurosis faríngea. ¿Sí? Entonces, ese es el detalle específico, pero la mayor parte de las descripciones de los textos dicen, ¿dónde se inicia? En la base del cráneo, pero la base del cráneo es amplia, ¿por cierto? Entonces, pero la superficie especial es apófisis basilar del occipital, superficie subcraneana, tubérculo faríngeo. ¿Y de ahí hasta dónde? En promedio en longitud, en relación topográfica con la séptima o sexta cervical. Eso es el último. Luego, de relaciones a priori, ¿por delante de quién está ubicado? Por delante del cuerpo, de las vértebras cervicales, obviamente hasta la C6 o C7. ¿Cierto? ¿Qué más, jóvenes? ¿Tiene pared posterior definida? Sí tiene. Que luego lo vamos a ver. ¿Y tiene pared anterior definida, así como la posterior? Ah, no, dice usted. ¿Y por qué usted dice no? A ver, ¿por qué es el atrevimiento académico? Muy bien, señorita Marta Julia. Su deducción académica. ¿Dónde está el deductor? Ah, ya está el deductor. No está funcionando hoy día. Sí, jóvenes. ¿Por qué? Porque la primera porción se llama rinofaringe y tiene relación con, obviamente, la región posterior de las cavidades nasales. Por eso es que se dice que es una porción mixta, pero más es predominantemente para la vía aérea. La segunda, si seguimos el recorrido de la pared de la supuesta pared anterior.
Toda esta región se llama orofaringe. Su pared anterior, ¿quién es? La continuación de la cavidad bucal. ¿Estamos? Y la última es la laringofaringe, donde predomina, por supuesto, el cartílago epilótico. ¿Sí? Entonces, por eso es que dices que se le define como una pared virtual. Ahora, ¿cuánto mide en longitud promedio? 13 a 14 centímetros, pero no tiene un diámetro uniforme. Y la zona más estrecha es la porción media y la inferior inclusive. Obviamente la más dilatada es la rinofaringe, la menos estrecha es la orofaringe y la más estrecha es la laringofaringe. Por eso lo comparan como si fuese un embudo, ancho arriba y se va estrechando hacia abajo. ¿Qué vista es esta de la estructura que estamos revisando del tubo digestivo? Es una vista posterior. Aquí ha sido retirada la pared posterior. Y se pone en evidencia ¿qué? Lo que acabamos de revisar. Que prácticamente la pared anterior es virtual. ¿Por qué? Porque tiene comunicación con el ritmo de las voces. Ahí está la primera porción que es la orofaringe y la laringe. ¿Listo? Entonces, esta es una zona mixta. Ya, y aquí sí es netamente digestivo. Y el cartílago que se encarga de cerrar esto es el cartílago epilótico, que es el único cartílago móvil que tiene la laringe. Entonces se define una porción superior, media e inferior, o con los nombres que les acabo de comentar. Tiene paredes, obviamente pobres. Tiene sus paredes laterales, que se caracterizan por tener pliegues prácticamente verticales, y sí tiene una real pared posterior. Y las paredes de estas diferentes porciones móviles. Esta es la rinofaringe. Su pared posterior o posterolateral. Ahí está presente la tuba auditiva. ¿Sí? ¿Y esa tuba auditiva qué cosa es? Es el orificio de conexión que tiene el oído médico. ¿Y esto qué permite? Que cuando uno, digamos, tiene como el oído tapado, ¿no es cierto? Uno trata de bostezar con intensidad, como que el oído se abre. Eso es a través de la tuba. Entonces, en otras palabras, la primera porción de la faringe tiene comunicación con el oído. Significa también entonces que procesos respiratorios altos, si es que no son reconocidos, identificados y obviamente tratados oportunamente, repercuten a nivel de oído. ¿Vamos? Y esto generalmente es más manifiesto en niños. Entonces es la pared superior. La pared anterior, confirmado, no tiene pared virtual. La pared inferior, comprobado por él, en parte el velo del paladar. La pared posterior, obviamente, delante de esa porción de la columna cervical, y aquí están los pliegues laterales. La siguiente porción, la orofaringe. Por arriba, delimitado por aquí, donde prácticamente termina la primera porción, que es la rinofaringe. Por delante, ¿con quién se comunica? Con el istmo de las fauces. ¿Sí? La pared posterior tiene canales y que obviamente está en relación con la membrana que se interpone entre la superficie anterior de los cuerpos de esta región de la columna cervical y la pared posterior de esa porción de la faringe que es la orofaringe. Entonces aquí está lateralmente delimitado por los pilares del velo del paladar, las amígdalas. Esta es la última porción, la hipofaringe o laringofaringe, que se caracteriza fundamentalmente por la presencia del cartílago epilótico y los pliegues laterales que contribuyen al deslizamiento del bolo alimenticio, fundamentalmente los líquidos cuando se trata de la deglución. Este es el esqueleto prácticamente de la conformación que tiene la faringe: tejido mucoso, submucoso y relación fibroso, músculos y la fascia perifaringe.
esa que te comenté en relación con la columna cervical. En toda esta superficie que estamos comentando en diferentes zonas, igualmente existe tejido linfoideo. Entonces está la amígdala faríngea, la amígdala lingual y la amígdala que está en los pilares palatoloso aparato faríngeo. La amígdala faríngea. ¿Tiene estructura muscular? Sí, joven. Si no, no habría la protección del bolo alimenticio. Y tiene los músculos que predominan en la faringe son músculos constrictores, superior, medio e inferior. Tiene músculos elevadores, que son el faringoestafilino y el estilofaringeo. Esta es una vista lateral, ¿no es cierto? ¿Y qué vemos acá? El rafe que conforman estos tres músculos cuando se unen en la región posterior. Constrictor superior, medio e inferior. Las inserciones iniciales del constrictor superior, medio e inferior, obviamente son diferentes. Pero la inserción del término es una sola, conformando ese rafe faríngeo posterior. ¿No es cierto? Y aquí están, esta es una vista posterior. Cada círculo identifica los músculos, constrictor superior, medio e inferior. Y aquí está el rafe que les comentaba. ¿Listo? Aquí están, en cada recuadro está la superficie de inserción del superior, medio e inferior. Vuelvo a repetir, superficie de inserción de inicio. Que lo revisen con calma. ¿Existen los músculos elevadores? Sí. El estilofaringeo y el faringoestafilino. El otro. De relaciones anatómicas, obviamente está en relación con ramos provenientes del plexo, del décimo paracardiano y el nervio laringio recurrente. ¿Tiene irrigación y tiene drenaje venoso? Sí. La irrigación es expresa de las faringes superiores e inferiores, ramas de las palatinas, y la inervación, aquí sí, jóvenes, la inervación que tiene la faringe es vasta y suficiente. Participan 9, 10 y 11º par craneal. Forman un plexo faríngeo en el entorno de la mucosa constituyente de la faringe. ¿Qué le continúa a la faringe? Y el esófago, jóvenes, para empezar, tiene 3 porciones. La región cervical, hasta el pecho superior del caja torácica. Luego la que tiene mayor longitud, la porción torácica. Y la última porción es la porción abdominal o infradial del armario, que es la más profunda. Entonces, ¿dónde se inicia? Topográficamente hablando, el esófago se inicia en el borde inferior del cartílago cricoides. Y el cartílago cricoides es el cartílago más inferior que tiene en su conformación la laringe. ¿Sí? Por debajo del cartílago tiroideo. O si quieren, otra forma topográfica de escribir dónde se inicia el esófago es a nivel de C6 o C7, porque es la superficie donde termina la faringe. ¿Y hasta dónde? Topográficamente hablando, hasta T11. Hasta T11. Longitud promedio, 23 a 25 centímetros. Eso es lo normal, promedio. Ahora, esto va a depender de qué jóvenes. De, obviamente, de la constitución del individuo. Si es clínico, obviamente no va a tener un esófago largo. Esa es la relación. Ahora, ¿por qué más es importante tener en consideración estos diámetros promedios que estamos comentando del esófago? Bueno, ustedes más adelante hagan sus cursos clínicos, ya que están próximos ya, que se llama semiología. Ahí les van a enseñar a colocar una zona.
Y para colocar una sonda nasogástrica ustedes tienen que saber primero cuánto deben introducir de sonda nasogástrica para que esa sonda llegue a la cámara gástrica. No estoy hablando de sonda nasoyunal, que es otra cosa. ¿Qué más tienen que saber? ¿Qué longitud hay o qué longitud tiene la faringe? ¿No es cierto? ¿Y qué otra longitud hay? Después, hasta las fosas nasales. Pues esa es la importancia de más o menos tener en consideración la longitud de estas porciones del tubo digestivo que estamos revisando. Muy aparte de tener esas tres porciones jóvenes, el esófago no tiene el mismo diámetro en toda su longitud. Tiene zonas de estrecheces y zonas de dilatación. ¿Y de qué estrechezas hablamos? Donde se inicia es la primera estrechez, la estrechez cricoidea, 12 a 15 milímetros promedio de diámetro. Luego, cuando establece relación anatómica con el callado de la aorta, el estrechez aórtico, 15 a 17 milímetros más o menos de diámetro de ese nivel. Y la última estrechez está acá, en el hiato esofágico. ¿No es cierto? Que es un hiato diferente al que tiene el hiato aórtico. Acá hay un esfínter. La unión gastroesofágica está más abajo. Y obviamente si hablamos de estrecheces, deductor, automáticamente dilataciones. Por encima de la primera estrechez, dilatación. Entre la segunda y la tercera estrechez, otra dilatación, y el primero de dilatación, por debajo de la última estrechez que hemos comenzado. No es totalmente vertical. Como ustedes lo también ahí, tiene convexidad izquierda o concavidad, tiene convexidad izquierda y después convexidad derecha. Y obviamente la relación anatómica que tiene es por detrás. ¿A quién tiene? A la columna vertebral. Y por delante, ¿quién tiene? A los anillos braquiales. Lateralmente a la izquierda, ¿con qué está en relación? Con la La conformación de su pared, que es mucosa, submucosa, muscular, y la cerrosa de la. Y además, en toda la superficie del entorno conformante y el diámetro de lo que es el esófago, ¿qué hay, jóvenes? Transcurre a la manera del plexo ramos provenientes del décimo par craneal. Espero que les va a encantar a ustedes. ¿Y cómo lo hace? Así, a la manera del plexo, como les digo. Pero después, ¿qué? Cuando transpone el orificio esofágico del diafragma, el vago izquierdo se ubica delante y el vago derecho por la superficie posterior del esófago. Hasta ahí lo dejamos. De relaciones anatómicas en la región cervical. ¿Con quién, jóvenes? Glándula tiroides. Obviamente con los lóbulos más inferiores. ¿Con quién más? Con el nervio laríngeo recurrente. El nervio que va a inervar las cuerdas vocales, RAM, también el décimo par craneal. Posteriormente, ¿con quién? Con la aponeurosis prevertebral. Y prácticamente esta aponeurosis prevertebral como que lo fija el esófago a esa superficie de las vértebras en la región dorsal. Acá. En la región torácica, por delante aquí tiene la tráquea, posterior igualmente a la columna, lateralmente a la pleura mediastínica y obviamente si se la izquierdo con la aorta. ¿Sí?
relación con el conducto torácico. Y esta es la porción esofágica, perdón, la porción abdominal del esófago, la más pequeñita de todas. Y de relaciones anatómicas acá, jóvenes, su superficie anterior está en relación con el lóbulo de Spiegel, un segmento de lo que es hígado. ¿Y qué más, jóvenes? Si estamos en la porción abdominal, aquí la relación anatómica que establece esta porción del esófago, su cara anterior, escuchen bien, su cara anterior es la única que tiene recubierta de peritoneo, obviamente peritoneo visceral. ¿Listo, jóvenes? Nos vamos ahora a la siguiente. Nos quedan 5 minutos. Si ustedes tienen en memoria, jóvenes, esa última porción del esófago, ¿cuál es la siguiente estructura conformante del tubo digestivo? Le dicen tubo o sistema porque la estructura es netamente tubular. El estómago. Pero antes de empezar a describir o comentarles esto del tubo digestivo, jóvenes, esto es lo primero que tienen que saber ustedes. ¿Y por qué es lo primero que tienen que saber? Aquí se debe retirar toda esta porción de la pared abdominal. ¿No es cierto? Toda la pared. Y así se ve realmente cuando se hace la laparotomía o cuando vemos a un cadáver recién fallecido. La cara diafragmática del hígado. Les estoy adelantando clases, pero al final no los ubican. Por cierto, acá está el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. Borde inferior del hígado. Borde cortante o agudo del hígado. En la cara visceral que no se ve ahí, o cara inferior del hígado, que está, se ve esta estructura verde, que es la vesícula biliar. Pero ahí solamente se está viendo ¿qué? El fondo de la vesícula. No estamos viendo la integridad de la vesícula. ¿Estamos? Entonces, cuando hagan vesícula se les van a comentar el resto de la información de vesícula. Aquí recién estamos viendo parte de lo que vamos a revisar. La cámara gástrica o estómago. ¿Y qué superficie del estómago estamos viendo? ¿O qué superficies? Pared anterior del cuerpo del estómago. ¿Logramos ver algo más? Curvatura mayor. Muy bien, muchachos. Curvatura mayor. Debe estar insinuado acá la curvatura menor. ¿Y qué hay en la curvatura menor y en relación con la cara visceral del hígado? Premio a que lo diga. Porque eso deben recordar. Porque eso lo hemos utilizado, lo hemos descrito cuando hablamos de una estructura de drenaje venoso de las vísceras impares. El aumento menor. ¿Cuántas porciones tiene el aumento menor, muchachos? No, tranquilo, todavía los pesos. ¿Quién se acuerda? Es una forma joven de analizar lo que ustedes han estudiado. ¿Deductor? Todas. La primera y la segunda. ¿Alguien? Bueno, no termino. Tiene dos porciones jóvenes, la porción flácida y la pars tensa, o el ligamento gastrohepático, y el otro es el ligamento hepatoduodenal, donde está la vena porta o la tríada portal. ¿Recordaron? Todavía no, después. ¿Después qué viene, jóvenes? Esto se lo tienen que dar a través del peritoneo. Esto es el aumento mayor epidemiológico. ¿Sí? Es un repliegue peritoneal conformado por 4 ejes, como un delantal que cae así.
libre, se mueve, que constituye un mecanismo de defensa, de barrera ante procesos inflamatorios o traumáticos de alguna víscera de la cavidad abdominal. ¿Sí? Vuelvo a repetir, móvil. ¿Y qué ven ustedes por detrás de este aumento o epífero mayor? Se ven a través de como una serie de tubitos, ¿no es cierto? Esto está conformado por 4 repliegues por si acaso el peritoneo. ¿Y qué vemos? Lo que se ve, jóvenes, es esto. ¿Sí? Aquí ha sido levantado el colon transverso y el estómago. ¿No es cierto? Nos hemos llevado para arriba aquí. Y esta es la posición que tienen las vísceras del tubo digestivo. Este es el estómago hacia arriba. ¿Qué viene acá? Duodeno. ¿No es cierto? Después vienen las otras porciones que tiene el intestino delgado. Yeyunoide, que termina acá en la válvula ileocecal. ¿Sí? Todo eso está en la parte central de lo que es cavidad peritoneal. Por eso con lo que digo, cavidad peritoneal. Cavidad abdominal es todo. Y cavidad peritoneal cuando está entre la cavidad peritoneal propiamente dicha, formada por el peritoneo visceral y el peritoneo parietal. Y en esta cavidad peritoneal que hay estos jóvenes. Yeyunoide. Lateralmente, Diego, colon ascendente, hasta la flexura derecha que tiene el colon ascendente o ángulo hepático. Y de ahí, ¿qué hace? Viene la otra porción del intestino grueso que se llama colon transverso. Y el colon transverso no es así. No es así horizontal. Es así, jóvenes. Tiene una concavidad superior. ¿Dejo entender? ¿Hasta dónde? Hasta el ángulo esplénico o la flexura izquierda. Hasta ahí colon transverso. Y después estamos acá. ¿Sí? ¿Qué viene? Colon descendente o colon izquierdo. Todavía estamos en cavidad peritoneal. Después, ¿qué viene? Colon sigmoides. ¿Y por qué se llama colon sigmoides? Porque tiene esta forma, jóvenes, como si fuese un signo. Y cuando llega a nivel del promontorio, o S3, algunos lo describen así, hacia abajo que viene la penúltima porción del tubo digestivo o la penúltima porción del intestino grueso, que es el recto. Y después viene la región anal propiamente dicha. Estas dos últimas que les acabo de comentar ya no están en la cavidad abdominal, están en la cavidad pélvica. Y en relación específica con la cara anterior, ¿de qué estructura ósea? Sacrocoxis. Y si ustedes se acuerdan qué conformación tiene la cara anterior de estos últimos huesos, van a adoptar la forma que tiene a ese nivel el recto, con cavidades importantes. Ahora, antes que se me vaya la idea y de repente no terminamos, esto es colon transverso, colon sigmoides. Estas son las dos únicas porciones móviles que tiene el intestino grueso. ¿Por qué? Porque tiene una estructura de repliegue peritoneal que se llama el meso del colon transverso, que lo estoy señalando ahí, y el sigmoides tiene el meso sigmoides. Por eso es que el colon transverso se cae así. Y el sigmoides uno lo mueve, mientras que el ciego, el colon derecho ascendente,
el izquierdo descendente son porciones fijas, pegadas a la pared abdominal posterior. Y unidas por sí de una fascia que se llama la fascia de coalescencia. Ahí quien les hable esto les va a tener que hablar de la fascia de TOL 1, TOL 2, etc. ¿Listo, jóvenes? Entonces, el colon que hace respecto a las dos últimas porciones del intestino grueso, les forman como un marco. Se llama el marco colónico del tubo digestivo. Si hacemos una topografía de la pared abdominal, lo dividimos en cuadrantes. No sé. Epigastrio, mesogastrio, hipogastrio. Los cuadrantes ustedes deben saber más adelante, lo van a ver. ¿Para que tiene alguna objetividad? Sí, jóvenes. Permite proyectar las diferentes vísceras en cada uno de estos cuadrantes. Y el estómago específicamente, ¿dónde se ubica? ¿En cuál de estos cuadrantes? Hipocondrio izquierdo y epigastrio. Por eso cuando alguien que tiene gastritis, ¿qué tiene? Como una epigastralgia. ¿Por qué? Porque esa epigastralgia está relacionada con el estómago. ¿Sí? Ya ustedes revisan después qué otras proyecciones tiene la foto. Ya ustedes lo tienen ahí, en el fondo está dibujado las letras, proyectando los cuadrantes. Estómago. Esta es la cara visceral del hígado, obviamente levantada. Permite ver las partes primero conformantes del estómago. La tuberosidad mayor, ¿no es cierto? Algunos dicen simplemente ubicada por encima del esfínter cardioesofágico, lo más pegado a lo que es la cara inferior del diafragma. Obviamente, si hay una tuberosidad mayor, hay una tuberosidad menor, pero lo tenemos en otro puesto. Este es el cuerpo en sí del estómago, el antro píloro y el canal pilórico. ¿Dónde termina? En este esfínter que se llama el esfínter pilórico. Y después ya se inicia el duodeno. Toda esta superficie de la tuberosidad mayor, cuerpo y antro píloro es la pared anterior. Y esta pared anterior está en relación con la región más posterior, para la redundancia, de la pared anterior del abdomen. ¿Sí? ¿Y cuál es la pared opuesta a esta? La opuesta. Obviamente la pared posterior. ¿Y qué hay detrás de todo esto? Obviamente que constituye la pared anterior de esa estructura que vamos a comentar y la pared posterior de esto que se llama el aumento menor conformado por las dos partes. Por detrás de esos jóvenes se ubica la transcavidad de los epiplones. Entonces yo acabo de describir la pared anterior de esa transcavidad de los epiplones. ¿Estamos? ¿Qué más tiene el estómago? Curvatura mayor, curvatura menor. ¿Hay diferencia entre la curvatura mayor y menor? Sí, no solamente por la longitud, no. Acá tiene jóvenes como un doble, porque por ahí transcurren estructuras vitales. Gástrica derecha y gástrica izquierda. Parte conformante de la distribución para la regulación que tiene el estómago, que es el del vago. Vago derecho, vago izquierdo. Ahora, en cuanto a longitud, jóvenes, 21 a 25 centímetros cuando está, y la capacidad que tiene el estómago jóvenes como estómago es litro a litro y medio. Eso, esa cantidad pueden comer o tomar bebidas. Las partes ya lo comentaba. Ahora, en cuanto a elementos de fijación que tiene para que lo mantengan en posición anatómica, uno, el aumento menor a través de esas dos porciones. ¿Quién más contribuye a que esté? El ligamento gastroesplénico y el ligamento gastrofrénico. ¿Estamos? Y algunos dicen inclusive la estructura que se desprende de la curvatura mayor, que es el aumento.
Esta es la conformación de las paredes, la serosa, que es la extensa de recubierta peritoneal, peritoneal visceral, luego viene la capa muscular, que son 3 capas, y delante está la mucosa y la submucosa. ¿Dónde están ubicadas las diferentes glándulas que tiene el estómago? Obviamente acá, en la mucosa. Y la distribución de esas glándulas es específica de acuerdo a la función que cada una de las glándulas tiene. Ácido clorhídrico, pepsina, etcétera, etcétera, que eso ya está en la ley de fisiología. Lo mismo, ahí están las capas musculares. Mejor aquí esquematizada las diferentes capas musculares, la circular, la aurícula y la longitudinal. De la mucosa formando por valléculas, fundamentalmente, y estas valléculas contribuyen o los pliegues verticales, ¿para qué? Para favorecer el deslizamiento de estos alimentos líquidos o simplemente el agua. Entonces eso va a contribuir al vaciamiento gástrico. De relaciones anatómicas ya en parte se los he escrito, jóvenes, la curvatura mayor, curvatura menor y la pared posterior. ¿Sí? Lo mismo. ¿Qué hay detrás de la pared posterior? O también la otra forma de decir es qué contenido tiene la transcavidad de las pulmones o la bolsa aumental menor. Y ahí lo tienen en el esquema. Ahora, ¿no es cierto? Pero ojo, esta bolsa aumental menor o transcavidad de los pulmones se comunica con el resto de la cavidad peritoneal o la bolsa aumental menor. ¿Y por dónde? A este nivel del orificio, que se llama el hiato de Winslow o el foramen mental menor o simplemente la ventana de la transcavidad de los pulmones. No es tema de la clase, pero tienen que saberlo desde ahora. Y si no se los dicen, piden. No creo que no va a haber. Sí. Bueno, si no se les describen los límites que tiene el hiato de Winslow, ya tienen los límites. Y si no le responden, lo mismo, jóvenes. ¿Quién orificio de entrada del estómago? Sí, el esfínter cardioesofágico, o simplemente los más que dicen la unión gastroesofágica. ¿Y tiene otra orificio de salida? Sí, el esfínter pilórico. Después. No, seguro que levante la mano quien tenga eso, porque no puedo deparar unos signos de peso. Y si no, suspendemos. Delegado. ¿Continúo 5 minutos o cierro? Están eliminando esto. No tiene un cuarto. 5 minutos es considerable. Ya, 5 minutos no. Necesito hablar de irrigación. Sí. No puede no ser ni grado. ¿Cómo le puede volver a repetir irrigación? Que no se curan de la gástrica derecha, la gástrica izquierda, rama de una del tronco celíaco y la otra de la... No se pasa, pues. Ahí tienen la vascularización, si no recuerdo. Simplemente les puedo que recuerden, este tema ya revisado. ¿Sí? ¿Tiene drenaje linfático? Sí, tiene drenaje. Y tiene drenaje linfático en la curvatura mayor y la curvatura menor. Obviamente los ganglios, toda la cadena de que ustedes están viendo. Y este es el orificio de término que tiene la cámara gástrica. Sinónimo de patología, sí. Una estenosis pilórica, que puede darse en el recién nacido, puede ser congénito, o puede darse otro tipo de patología en el adulto. Entonces,
se llama intestino delgado. Y la primera porción del intestino delgado se llama duodeno. Y aquí solamente están viendo las dos primeras porciones que tiene el duodeno. La porción ascendente o simplemente la primera, y la porción descendente o segunda, que es la más larga. Igual, la primera porción. ¿Dónde se inicia y dónde termina el duodeno? Primero, ¿por qué se llama duodeno? Porque antes los primeros que hicieron la descripción de esta estructura del tubo digestivo dijeron, ¿cuánto mide esto que vemos acá? Más o menos pusieron su dedo y dicen 12 travesas de dedo. Entonces de ahí viene el duodeno. 12 travesas de dedo. ¿Sí? Ahora, intestino delgado, se lo tienen que saber los jóvenes, porque cuando ocurre un proceso inflamatorio a nivel de intestino no se dice intestinitis. ¿Por qué? Porque deriva del término griego enterón. Porque cuando tiene una enteritis, se refiere a ese derivado griego. Entonces, ¿cuál es la longitud promedio en total que tiene el intestino delgado? 5 a 6 metros. Obviamente la más corta es el duodeno, 25 a 30 centímetros, y después el resto de la longitud que tiene el yeyuno ilio, 3/5 pertenecen al ilion y 2/5 al yeyuno. ¿Termina dónde? En la válvula iliocecal. Más o menos esta es la distribución que tiene la longitud del intestino delgado. Este es el duodeno que de repente acá terminamos. Acá está a integridad, jóvenes. Obviamente aquí quedó cortado el estómago. Estamos viendo que el contenido de la transcavidad de los epilones. Yo solamente les hablaba de una pared de las transcavidades. Este es el duodeno. Se nos entiende que lo que le antecede es el píloro, ¿no es cierto? La primera porción del duodeno, ¿sí? La segunda porción, la tercera y la última porción. Topográficamente, el inicio del duodeno está a nivel de L1. ¿Y dónde termina? Topográficamente a nivel de L2. Es como si el duodeno se inicia en L1, prácticamente se arrolla en el entorno de qué estructura. Específicamente la cabeza del páncreas. Y por este comportamiento que tiene el duodeno respecto a la cabeza del páncreas, los gastroenterólogos lo que dicen el marco duodenal en el entorno del páncreas. ¿Listo, jóvenes? ¿Dónde se inicia? En el píloro. ¿Y dónde termina? A este nivel, jóvenes. En un repliegue que se llama el repliegue duodeno peritoneal, pero más conocido como el ligamento de Treitz. Ahí termina como ligamento de Treitz. Algunos dicen que es músculo, o perdón, es puro ligamento, o repliegue peritoneal, dicen hay músculo ese. Entonces, dimensiones de estas 4 porciones, 25 centímetros. Esa es la longitud promedio que tiene el duodeno. La única porción móvil que tiene el duodeno es esta, la primera porción. Las demás porciones son estructuras retroperitoneales. Por tanto, no son móviles. Y en mercado está toda esta fase, le llaman la fase de Treitz. Descanso. De relaciones anatómicas jóvenes. Externamente. La cara anterior de la segunda porción tiene relación con el ligamento
La tercera porción está en relación con miren acá jóvenes, es otro requisito que se va así, de superior a inferior y de izquierda a derecha. Es el verdadero mesenterio o el meso del intestino delgado. Y ese meso del intestino delgado, en relación con quién va a estar. Significa entonces que el intestino delgado y uno igual es totalmente móvil. Uno lo puede viscerar completamente. Viscerar significa sacar de la cavidad peritoneal. Obviamente, en forma momentánea. Entonces, en cuanto a posiciones, la primera porción es ligeramente ascendente, hasta el polo de la vesícula. La segunda porción es descendente. La tercera porción es netamente transversa y la última porción ligeramente ascendente, pero hacia el lado izquierdo. Y termina en el ligamento de Treitz. Entonces ahí tienen jóvenes en los recuadros las delimitaciones que tiene cada una de estas porciones. ¿Sí? Igual. Longitud de la primera porción 5 centímetros, de la segunda 7 y 10 centímetros, o sea, de esta. De la tercera porción o la transversa 6 a 8 centímetros y la última porción ligeramente el cierre 5 centímetros y sus relaciones anatómicas que tiene. Este es el ligamento de Treitz y las variaciones anatómicas que puede tener este ligamento de Treitz. En el ligamento de Treitz existen unos recesos duodenales, supraduodenal e infraduodenal. Y esos recesos es importante saberlos como una especie de orificios que se instalan a ese nivel. ¿Por qué? Porque puede introducirse segmento de intestino delgado y una hernia. Y acá termino, jóvenes. La parte, entre comillas, para que lo recuerden ustedes, más importante desde el punto de vista secretorio de la segunda porción. ¿Y por qué la segunda porción, jóvenes? Porque en esta segunda porción va a tener sus orificios de desembocadura. Los dos conductos secretores que tiene el páncreas. ¿Cómo se llama? Conducto principal o de Wilson y entonces conducto accesorio. ¿Sí? Entonces acá son proenzimas y aquí sí se activan las enzimas que elabora obviamente esta glándula mixta. Y obviamente aquí existe un esfínter. Tiene una ampolla de Banter y después el esfínter de Bowlby. Y a nivel de ese esfínter, jóvenes, que es intramural en las paredes conformantes del duodeno, chicos, generalmente desembocan en conjunto lo que ven en verdecito, que se llama colédoco. Y aquí va a estar la última porción del colédoco y simultáneamente desemboca el conducto principal de la glándula pancreática, el conducto de Wilson. Entonces el colédoco, si les digo, esta es la última parte del colédoco, el colédoco tiene 4 partes conformantes en su longitud. Tiene un segmento donde se inicia como colédoco, y esta es la parte terminal. Listo, jóvenes, ahí quedamos. Esto ya es conocido para ustedes de irrigación, ni quieren que les hable de duelo, porque de irrigación es de duelo, porque es papayita. A ver, ¿quién lo recuerda? A ver, ¿quién recuerda la irrigación del duodeno? Sebastián. Papayitas. Simplemente digo, a ver, las pancreático-duodenales inferiores, anteriores y superiores, ramas de quién son. Las pancreático-duodenales inferiores, anteriores y posteriores, las ramas de quién son. Naranjas.
Narciso. Ya te digo. Me